Son muchos los resultados que sin duda puede exhibir durante estos 25 años el sistema de ediciones territoriales fundado por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Parte de esos resultados, precisamente, puede dialogar Virgilio López Lemus, porque durante esta Feria Internacional del Libro también está presentando algunos textos, por ejemplo, con la editorial Caminos, del Centro Martin Luther King, Guantánamo, Santi Espíritus. ¿Cuáles son esos textos? Bueno, estoy muy contento también. Yo realmente, como dije al principio, estoy contento con la feria, estoy feliz. Va a salir hoy mismo una novela sin ficción que se llama Isabel bajo la lluvia eterna, que es un testimonio de la vida de una familia proveniente de Canarias, asentada en el pueblo de Fomento, en Santi Espíritu. En Santa Clara se presentó ayer una edición digital de un libro de ensayos mío publicado en el año 88, Palabras de trasfondo sobre la poesía coloquialista cubana. En Guantánamo, como has dicho, va a aparecer Fervor de la Poesía, un pequeño libro, un libro humilde dedicado a la crítica de poetas del siglo XX cubano. En Matanzas ha salido Cuadriga, un libro por la editorial Matanzas, un libro sobre 4 poetas, 3 europeos y 1 americano, latinoamericano, que ha sido también para mí otra alegría presentar. Yo creo que también uno de los momentos más importantes de la feria es la presentación de la traducción de los textos de Fernando Pessoa. Y lo digo porque ya ha hablado sobre la importancia que tiene la traducción, la importancia y la complejidad que tiene la traducción en el género de la poesía. ¿Cómo fue el proceso de construcción de este material y cuáles son los elementos que durante esta conferencia también va a estar aportando para algo que es tan complejo en la traducción de poesía? Bueno, este libro sobre Fernando Pessoa hice la traducción total, la compilación de los poemas. Me leí alrededor de 10, 12 traducciones para poder darle el fiel a la mía. Y va a ser el libro más grande que se haya publicado en Cuba sobre este poeta universal, uno de los grandes poetas del mundo. Algunos críticos han dicho que es el mayor poeta del siglo XX. Y yo creo que poner en público cubano sobre en la Biblioteca del Pueblo me parece una maravilla. La Biblioteca del Pueblo va a poner en manos del lector cubano 70 y tantos libros. Es una proeza poderla editar en medio de esta feria y en medio de las condiciones duras que está viviendo el país. Así que tenemos sin duda un lujo para el lector cubano. Traducir poesía es extremadamente difícil. Hay que conocer un poco de métrica, hay que conocer un poco de tropología, o sea, de metáforas y símiles, hay que conocer de la vida y obra del propio poeta, conocer con profundidad esa obra, y hay que tratar de vertir a otra lengua, a la lengua española en este caso, una lengua afín, que es el portugués, pero que a veces pone trampas tremendas al traductor. A veces el traductor se puede ir con una palabra Así es. que significa lo contrario. Por ejemplo, la palabra exquisito en portugués es una cosa terrible, es decir, lo peor. Exquisito mesmo, eso es terrible en portugués. Y para nosotros la palabra exquisito, sin embargo, es algo muy hermoso y muy bello. Estamos con esa colección y con las ediciones territoriales dándole continuidad a lo que tanto soñó hacer el comandante en jefe, Fidel Castro. Por lo tanto, me parece que nosotros estamos presentándole al pueblo de Cuba, al lector cubano, una riqueza extraordinaria, no solo al lector general de todo el país, sino también en cada una de las provincias cubanas. Virgilio, qué bueno que mencionas todas las provincias cubanas porque muchas personas se han conectado con nosotros para saber si Virgilio va a estar en algunas de las ferias en todo el territorio nacional. ¿Está en plan? ¿Tiene algunas ideas? ¿Presentar algunos incluso de estos materiales del sistema de ediciones territoriales en cada una de esas provincias? Sí, claro, voy a estar en unas cuantas provincias. No puedo estar en todas, lo siento, lo lamento. Ojalá pudiera yo estar en cada una de las provincias cubanas, pero es imposible. El tiempo no lo permite. Voy a estar en Pinar del Río y en Matanzas. Luego voy a estar en Santa Clara, Santi Espíritu, Camagüey, Bayamo, Santiago de Cuba, Guantánamo y vuelvo para Santiago para la clausura de la feria. Teniendo en cuenta el amplio programa de actividades que tienen esta feria del libro, pero también, como decía al inicio de esta entrevista, la versatilidad que lo caracteriza desde el punto de vista literario, ¿cuál considera, teniendo en cuenta esta experiencia que está viviendo, que es el papel del intelectual cubano en la preservación, en la defensa, en el cuidado, en la investigación de la literatura y de la cultura en sentido general? Yo creo que es fundamental. Mira, hoy precisamente por la tarde con la editorial Caminos
vamos a presentar un libro que tiene que ver con teopoética, o sea, con la poesía ligada con elementos teológicos. Como ves, pues uno debe moverse en una buena cantidad de temas para tratar por todos los medios de que el pueblo cubano, el lector cubano tenga absoluta variedad y absoluta libertad en la lectura. Fíjate que la lectura y la escritura también son modos extraordinarios de la libertad humana. Y por eso yo creo que uno cumple un papel importante en la vida del pueblo cubano en este caso. Usted hablaba, por ejemplo, en la entrevista anterior, que se la recomiendo, usted pueda verla en nuestras plataformas del Ministerio de Cultura, que la poesía era una especie de entidad cósmica con la que todos los seres humanos se conectan o que tienen dentro de sí mismos. ¿Cómo ha cambiado su visión que tiene de la poesía a partir de las conexiones y los caminos que han dado, no solo haciendo poesía, no solo descubriéndose a sí mismo, sino leyendo la de otros en Cuba y en Hispanoamérica? Claro que sí, yo creo que la poesía tiene dos vertientes esenciales. Una, la poesía en el cosmos, o sea, los colores, los sonidos de la materia en el cosmos, es expresión poética, es una manera de expresarse del cosmos. Y después nosotros, los seres llamados inteligentes que vivimos en la Tierra, pues recibimos la poesía, somos sus receptores. Hay una persona especializada que se convierte en un artista de la palabra, que transmite de una manera particular ese mundo poético que existe en el cosmos. En este caso se convierte en un género literario. Y esto es lo que más conocido con la palabra poesía, el género literario, la poesía escrita sobre un libro o cada día más en medios digitales, incluso en el teléfono, que es un magnífico medio digital para la divulgación de la poesía. Por lo tanto, el poeta, que es ese especialista, yo creo que es el carpintero de la palabra, el escultor de la palabra, el albañil de las palabras, pues produce textos que de una manera u otra representa la identidad del ser humano. La identidad en el caso de Cuba, del cubano. La identidad de la poesía cubana está en Heredia, que fue el hombre que descubrió la palma y que descubrió la estrella, que luego van a estar en nuestra bandera y nuestro escudo. Así que fíjate tú la importancia que tiene la poesía en el advenimiento de una identidad nacional y una identidad que evoluciona con el tiempo. Y usted le ha dado un significado a la luz a través de la poesía. Yo creo que es de los símbolos que lo caracterizan. Pero sin embargo hay algo, es decir, sin embargo hay una cosa muy curiosa. Lo hemos visto presentando libros de historia, libros de narrativa, libros de poesía, disertando sobre traducción. Y eso me hace pensar de que usted posee una visión integral de la literatura. ¿Es así? Es que yo soy un trabajador de la cultura, yo soy un trabajador de la literatura. Creo que me debo a la poesía. Yo he entregado prácticamente la mayor parte de mi vida a la investigación literaria, un poco menos a la docencia, pero también a la docencia, a la edición de libros, a la traducción. En fin, yo creo que lo que quiero es servir, ser un servidor de la palabra. Y ese sentido de la utilidad, sin duda alguna, es lo que estamos disfrutando durante estos días de la 33 edición de la Feria Internacional del Libro, donde creo que hemos tenido la oportunidad de conocer más a fondo el mundo interior de Virgilio López Lemos. Y eso creo que el público, pero sobre todo el lector, al que llega a sus manos los libros que usted cosecha, realiza, sueña, piensa en la introspección de su casa, al final le permite conocer qué hay en ese mundo interior de Virgilio. Gracias de verdad. Muchas gracias. Gracias por permitirnos el viaje hacia la vida interior de este gran autor cubano. Muchas gracias. Yo quisiera recordar que el poeta francés Valéry, uno de los grandes poetas de la lengua francesa, y que era un poeta muy místico, había dicho, no mire usted dentro de mi alma porque no podría comer. Así que dejemos la idea de esta manera, que es una idea muy bonita. Yo creo que muchos nos vemos a través de su literatura y a través de sus ojos. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con más de nuestra Feria del Libro.